Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a hablar sobre el neoliberalismo y la globalización en México. Primero voy a abarcar un poco la introducción para lo que es el neoliberalismo. Es una corriente económica y política social al capitalismo. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregularizada y privatizada, es decir, con menor intervención en las políticas del Estado. El neoliberalismo considera que la intervención del Estado-mercado promueve la ineficiencia a través de las regulaciones sobre las industrias, los altos impuestos y servicios públicos que no están sujetos a la competencia del mercado. Entre los principios del neoliberalismo destaca parte del ideario liberal, es decir, existe una gran similitud entre el ideario neoliberal y el liberal, pues ambos presentan los mismos principios. En este sentido, hay que destacar los principales principios del neoliberalismo. 1. La libertad absoluta o la política de dejar hacer. Laissez-faire es una expresión francesa que significa dejar hacer y era usada por los liberales que temían que el Estado actuara como ente represor en materia económica. El neoliberalismo plantea que el Estado no debe actuar ni siquiera como interventor, sino que debe estimular el desarrollo del sector empresarial privado. 2. Defensa de la propiedad privada. La privatización de las empresas estatales es otro de los fundamentos del neoliberalismo, no solo en lo que toca a los sectores productivos, sino también en lo que refiere a los servicios de interés público como agua, luz, educación, salud y transporte, entre otros. 3. El predominio pleno del mercado. Se arma sobre una ética de mercado, es decir, sobre la concepción del mercado como un absoluto, como principio regulador del orden y el comportamiento social al que todos los aspectos de la vida se hallan sujetos y hacia donde todos deben ser orientados, desde los aspectos materiales hasta los imaginarios, como las culturas, intereses individuales, sistemas de creencias, sexualidad, etc. 4. El libre mercado. El neoliberalismo considera que el libre mercado es el único capaz de garantizar la más adecuada asignación de recursos en función del crecimiento económico. Desde este punto de vista, la única forma de que el mercado se regule a sí mismo es a través de la libre competencia. El neoliberalismo propone la libre circulación de mercancías, capitales y personas, lo que de alguna manera desafía los límites y controles del Estado nacional en materia de economía. El neoliberalismo se enraiza de esta manera con la globalización. En este escenario, los límites y alcances de las responsabilidades y los mecanismos de distribución de la riqueza se vuelven porosos. 5. El orden político. Se plantea un nuevo orden mundial tras el proceso de la globalización por causa de las nuevas políticas, tratados y conexiones comerciales, culturales, tecnológicas, políticas y económicas, a fin de determinar un orden y control internacional. Por ejemplo, en lo económico se abren nuevos mercados, se propicia el libre comercio a fin de entrelazar las economías nacionales e internacionales, y en lo político se establecieron reglamentos que delimitaban un orden, derechos y libertades al comercio. En lo cultural se intercambiaron costumbres, valores y tradiciones. Por último, el peso mínimo del Estado. El único papel del Estado en la economía, según el neoliberalismo, debe ser crear un marco jurídico que favorezca el mercado, es decir, no se opone al Estado en sí, sino que pretende limitarlo al propósito del crecimiento empresarial privado, con base en el estímulo y arbitraje de la competencia. Por lo tanto, el neoliberalismo consiente la acción del Estado en el control del monopolio, del lobby y de los sindicatos de trabajadores. Ahora pasaré a plantear las ventajas de la globalización en México. La principal es la apertura de los mercados. Gracias a esto, la competitividad entre empresas de distintas naciones crece, haciendo que cada una mejore, logrando que cada vez lleguen más empresas extranjeras al país y realicen inversiones aquí para dar mayor cantidad de empleos. 2. Mejores opciones. El consumidor final tiene más y mejores alternativas a la hora de adquirir un producto o solicitar un servicio. No solamente se trata de la calidad, sino también de un precio más accesible, y así no estamos dispuestos a adquirir solamente un bien o servicio en específico, sino que podemos hacer una comparación entre cuál es la mejor opción. El aumento de empleos. Con el fin de expandirse, más empresas extranjeras se han asentado en México. Con ello surge la necesidad de abrir nuevas oficinas y maquiladoras del país, incrementando las opciones de empleabilidad. Así se apoya a los trabajadores mexicanos. Las desventajas son el desarraigo de las tradiciones y costumbres. Al tener acceso a otras culturas, los mexicanos hemos ido adquiriendo gusto por otras culturas, y eso no es malo. Sin embargo, es negativo en el momento en que hacemos a un lado nuestras tradiciones nacionales. Un ejemplo de ellos es
el cambio del Día de Muertos por Halloween, y gracias a esto se van perdiendo mucha identidad propia del país. Es por eso la importancia de tratar de consumir y mantener la mayor parte posible lo hecho en México. Otra desventaja es la mano de obra barata, ya que a pesar que la mano de obra mexicana es una de las mejores a nivel mundial, también es una de las más baratas. Esto se debe a la necesidad del país por mantener su competitividad internacional, ya que por querer mantener a ciertas empresas extranjeras se les da más facilidad en cuanto al pago de salarios de los trabajadores, dejando a un lado la necesidad de los mismos por beneficiar a unos cuantos. Y aquí es donde entra la última desventaja, la concentración del capital en unos pocos. Es bien sabido que la riqueza del mundo, por distintas razones, no está repartida de manera equitativa. Al ser más los beneficios y opciones de competir, las multinacionales son las que más riqueza se llevan. Ello promueve que los negocios locales se debiliten. Esta es una de las más grandes desventajas para el crecimiento de los países. También ha acabado con pequeñas y medianas empresas que no pueden contener los pasos agrandantes de las grandes compañías. En conclusión, a mi manera de ver las cosas, para poder tener un crecimiento económico es necesaria la inversión extranjera. Debemos dejar que toda empresa extranjera que quiera y pueda traer empleos a los mexicanos sea recibida, siempre y cuando acate las leyes y normas del país. Además, es muy importante que en lugar de estar importando cosas que se pueden manufacturar dentro del país, se consuman aquí. Lo más importante para hacer crecer una economía es consumir lo propio y así poder hacer que todo el dinero que se maneje esté circulando dentro de nuestro territorio y no estar pagando impuestos a otros países por consumir y comprar sus productos. Se debe proteger se debe proteger a las empresas mexicanas y darles la oportunidad de nacer y de crecer dentro del país y no preferir extranjeros. Proteger a los empresarios del país para que así se pueda tener una economía estable. El modelo neoliberal es hasta cierto punto una gran ayuda, siempre y cuando el gobierno mexicano la regule para que sea lo más justa y equitativa posible y que vaya de la mano de la globalización, de manera en que los productos mexicanos se den a conocer y sean consumidos.